¿Cómo se siembra la semilla de maíz? Se siembra en forma directa a golpe, en charca a 1,40 por 1,40 metros o en surcos a 70 centímetros entre surcos y 30 centímetros entre plantas. Se recomienda realizar siembras escalonadas cada 15-20 días para prolongar el periodo de cosecha hasta marzo-abril. ¿Cuál es el lugar de origen del maíz? México es el centro de origen del maíz. Aquí se concentra muy probablemente la mayor diversidad de maíz del mundo y aquí han evolucionado y viven sus parientes silvestres, los teocintles y otro conjunto de gramíneas relacionadas especies del género Trypsacum. ¿Cómo se da el ciclo agrícola del maíz? La producción agrícola se divide en dos temporadas, verano e invierno. El periodo de siembra del ciclo verano comienza en abril y finaliza en septiembre del mismo año. ¿Cuánto tiempo nace el maíz? Se considera que el maíz fue cultivado hace aproximadamente 10.000 años antes de Cristo. La evidencia más antigua que se tiene es de hace 6.250 años. Evidencia encontrada en la cueva de Gulia Nakitz en Oaxaca, a unos kilómetros de Mitla. En el país, el maíz ha sido uno de los alimentos básicos desde antes de la llegada de los españoles. Es una de las especies que más influencia ha presentado en los sistemas productivos, pues es primordial en la seguridad alimentaria, como lo evidencia la cantidad de variedades presentes en todo el territorio nacional. Según los estudios, en Colombia existen 23 razas de maíz y en los bancos nacionales de germoplasma se tienen registradas 5.600 accesiones. Existe una enorme variabilidad entre plantas de la misma raza, razón por la que los campesinos e indígenas reconocen gran cantidad de variedades y ecotipos, y probablemente una misma variedad tenga diferentes nombres en distintas zonas del país. En la región Caribe se concentra la mayor producción de maíz del país. Allí se siembra tanto en tierras muy fértiles en grandes extensiones de monocultivos con híbridos y variedades mejoradas, como también en zonas marginales de poca fertilidad y disponibilidad de agua. En estas últimas están ubicadas la mayoría de las comunidades indígenas y campesinas, quienes poseen una enorme diversidad de variedades locales, que han evolucionado adaptándose a las condiciones ambientales, socioeconómicas y culturales de la región. Así, este cereal se ha construido en la base no solo de la cultura, sino también de la soberanía alimentaria de las poblaciones indígenas y campesinas. En la última década, Colombia pasó de ser autosuficiente respecto a sus cultivos básicos y el suministro de alimentos a ser importador de muchos productos que sustentan la agricultura y la alimentación. Según el Ministerio de Agricultura, durante la década del 90, el área total sembrada con cultivos transitorios disminuyó en 800.000 hectáreas y en 2003 se importaron cerca de 8 millones de toneladas de alimentos, de los cuales 2 millones corresponden al maíz. Este fenómeno está relacionado por un lado con la apertura económica, que resultó ser una apertura unilateral de los países del sur a la importación masiva de alimentos, frente a los sectores agrícolas de países del norte que cuentan con subsidios. Esto ha generado una profunda crisis en la agricultura de países como Colombia. En Colombia se ha cultivado maíz en casi todos los ecosistemas en donde ha existido agricultura. Con mayor intensidad en las tierras bajas tropicales del Caribe y en las zonas templadas y frías de la región andina. El territorio de Colombia desde la época prehispánica ha sido un punto geográfico clave para el contacto terrestre entre el sur, el centro y el norte de América. De esta manera, jugó un papel muy importante en la distribución temprana del maíz. El maíz es un cereal con muchos usos. Estos se clasifican en 4 áreas principales. 1. Alimento para los seres humanos. 2. Alimento animal, ganado y ave fundamentalmente. 3. Utilizado en el procesamiento industrial de productos derivados. 4. Otros usos más específicos. En la alimentación de los animales, el maíz es utilizado en la elaboración de piensos, muy provechosos para la ceba de animales. En países desarrollados o en vías de desarrollo, más del 60% de la producción del maíz se aprovecha para crear piensos combinados para aves, cerdos y forma general para los rumiantes.
Este alimento se consume en forma de grano o triturado en las siguientes preparaciones: panes de maíz, tortillas, fécula de maíz o maicena, harina de maíz, palomitas de maíz, cereales, arepas, azúcar, tamales o hallacas. Las tuzas, que se extraen de las mazorcas y es la parte no comestible de las mismas, se aprovecha para elaborar distintas artesanías. En la actualidad, gracias al desarrollo industrial del maíz, se puede obtener biocombustible y se utiliza como carburante. Además, es usado para crear gomas de mascar y polímeros comestibles debido a la proteína que poseen denominada ceina. El jarabe de maíz es un edulcorante líquido que se confecciona a partir del almidón o fécula de maíz. Uno de los usos primordiales del jarabe de maíz en la gastronomía, específicamente en la repostería, como agente de volumen, proveedor de textura y viscosidad y como ingrediente auxiliar de innovaciones culinarias. El jarabe de maíz casero se suele utilizar para hacer fondant, helado, nubes de azúcar y para darle brillo a los postres. Con el aumento de su uso y su alto contenido de fructosa, se le asocia con uno de los factores de aumento de los niveles de obesidad y los problemas de salud relacionados. Uno de sus usos medicinales más importantes es que se dice que es alimento antiestrés, ya que contiene vitamina B1 o tiamina, de gran relevancia para que nuestro sistema obtenga energía. Cuando hay falta de vitamina B1 en nuestro organismo, nos sentimos como con decaimiento, cansancio, y esto conlleva a una depresión y a una baja capacidad de nuestro cerebro. Por eso, el maíz debe ingerirse frecuentemente. La hoja seca del maíz tiene diferentes usos, desde envolver tamales como material de artesanía y tejidos, hasta como papel para hacer cigarrillos. Sintiot es el dios mexica del maíz. Él se encarga de proteger esta planta y es una deidad con dualidad de género. En México se han documentado por lo menos 600 platillos con base en este alimento. El uso y cultivo en Europa se difundió gracias a Cristóbal Colón. Hola, mi, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mi, una pregunta, ¿qué opinas sobre el maíz? ¿Qué opino sobre el maíz? Pienso, además de que es rico, se utiliza para muchísimas cosas en la cocina, de que es nutritivo y creo que tiene una historia bastante particular porque lo utilizaban ciertas comunidades indígenas y se les rendía tributo debido a la proteína y a todo lo que tiene en sí como tal, para la chicha, para todo. Bien, me encanta. Bueno, gracias. ¿Te gusta comer maíz? Claro que sí, a mí me gusta la mazorca. Bueno, gracias. Ok. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Una pregunta, ¿qué opinas del maíz? Bueno, el maíz es un cereal tradicional de nuestra tierra colombiana, fundamental en todos los hogares y para muchas preparaciones. Con él hacemos ajiaco, arepa de choclo, mazamorra y bollo de mazorca. Y te invito a comprar maíz en Supernorte. Una pregunta, ¿qué tanto Supernorte vende el maíz? Vendemos muchísimo maíz a diario porque es un cereal que lo usa a diario para la canasta familiar, todas las familias. Gracias. Bueno. ¿Y qué otros tipos de maíz tienes por acá? Bueno, aquí en Supernorte te ofrecemos la mazorca bogotana, ven y te la muestro. Es una mazorca ideal para realizar ajiacos porque tiene el grano más grande. Te la presento. También te invito a que la pruebes. Gracias. Hola, Mister, ¿cómo estás? Muy bien. Mister, ¿qué opinas sobre el maíz? Bueno, me parece un alimento que se presta para cualquier cosa, para múltiples recetas. Delicioso. Sería muy triste la vida sin el maíz porque harían falta las arepitas. Dale, Mister. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué opinas del maíz? Bueno, todos sabemos que el maíz es un cereal que se utiliza mucho en la canasta familiar, más que todo en la alimentación, en las harinas, las arepas, las tortas y demás utensilios que puedan cogerlo. Como sabemos, el maíz es indispensable en la alimentación a nivel mundial. ¿Qué más quiere que te diga, Tef?